Hoy vamos a hablar de servidores, IA, seguridad y retos tecnológicos que tienen las pymes. Para ello hemos traído a Alex Rubio, experto en tecnología, empresa pyme, 15 trabajadores, 20 trabajadores. Llegan y se encuentran todo encriptado. ¿Qué deberían hacer? Plegar, porque si no tienen copia de seguridad, no tienen los clientes, no tienen teléfonos, no pueden facturar, no pueden pasar recibos, no pueden entrar a los bancos, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Dónde empieza la seguridad más? Primero, ¿en la web o en los servidores? O sea, yo recibo ataques en un servidor, cojamos el servidor que quieras, yo a lo mejor recibo 150 ataques cada segundo o cada poco. Cada segundo. Sí, es impresionante. Vamos a ser claros, el negocio del hosting, ¿en qué se basa? ¿Vale? ¿En qué se basa un negocio de hosting? Una máquina que tiene 50 dominios trabaja mucho más rápido que una que tiene 100 dominios. Entonces, ¿qué pasa? El precio de la máquina es la misma, por lo tanto lo que haces es dividir ese coste Los espacios. en más espacios o menos espacios. A más espacios pones, los servidores más malos. Digitalizar, perdona, y aunque me dedique a esto, no es hacer una página web como hace el Estado y te dice, venga, te doy esta subvención para que hagas una página web. En un mundo digital, el factor humano es cada vez más importante y es donde nos vamos a diferenciar, ¿no? Hoy vamos a hablar de servidores, IA, seguridad y retos tecnológicos que tienen las pymes. Para ello hemos traído a Alex Rubio, experto en tecnología, con distintas empresas. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y de poder colaborar en vuestro podcast. Bienvenido. Es muy difícil presentarte porque tienes muchas empresas muy distintas. Te dejo el reto para ti. Bueno, pues vaya, porque a mí me cuesta cuando justamente mucha gente, es aquello que ya hablan, ¿no? Del elevator speech, ¿no? Hacer un elevator speech de lo que haces. Bueno, pero lo que nos interesa hoy aquí es importante destacar Seoxan. Seoxan Tech es una empresa que se dedica básicamente a lo que es dominios, hostings, almacenamiento. También disponemos de programas SaaS, que nos llamamos Software as a Service, donde, pues, por ejemplo, tenemos RPs de facturación, etcétera, etcétera, que damos a nuestros clientes y que pagan por uso, ¿no? Eso sería una. Luego tenemos una de las empresas destacadas en tecnología que también lidero es Diseños de Tecnología. Es una empresa que tiene 45 años de antigüedad, está ubicada en Badalona. Hacemos hardware, ¿vale? Por lo tanto, estoy relacionado con el tema del software, del hardware y un poco todo, ¿no? Luego, evidentemente, tengo otras pequeñas empresas que se dedican al tema online, al tema de pinturas, textil. E-commerce, sí, la gran mayoría son e-commerce. Por lo tanto, de allí me viene un poco la experiencia de bueno, lo que se necesita, qué plataformas necesitas, pues, para poder establecer tu tienda online o tu comercio de forma digital, ¿no? Vamos a empezar, para intentar ordenar un poco la conversación con el tema de servidores. En tu día a día, ¿qué te vas encontrando? ¿Qué retos que tienen en servidores las pymes? En servidores me encuentro, sobre todo dimensionado. Es decir, hay muchas empresas que actualmente tienen alojada su página web, que a lo mejor es una página web sencilla, porque es una página web tipo tarjeta de visita, ¿no? Donde hay un contacto, los 4 productos y tal. Aquí muchas veces la necesidad de servidor en una página así es muy pequeña, y entonces lo que me encuentro muchas veces es que algunas empresas no dimensionan correctamente bien su servidor y a lo mejor tienen, pues, un servidor enorme o un servidor dedicado para una página web súper pequeña, ¿no? Esto tiene sentido si tienes un e-commerce, si tienes un poco de tráfico y todo esto, entonces sí que tienes que ir dimensionando y tienes que tener la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Lo que más me encuentro son pequeñas empresas, pequeña y mediana empresa, que tienen una página corporativa donde quieren plantear sus productos, donde quieren plantear sus contactos, donde quieren a lo mejor gestionar los leads que vean directo a su CRM para luego poderlos gestionar el equipo comercial. Eso es lo que más nos encontramos. Luego nos encontramos una siguiente línea donde tendríamos la gente que quiere vender por Internet. Vender por Internet cada vez se está convirtiendo en una cosa más importante, porque siempre existe la dualidad. Es decir, puedes tener tu tienda en la calle fulanito y luego tienes tu tienda en Internet, ¿no? Tenerla, entonces aquí así que requiere un poquito, en función de la cantidad de artículos que tengas, pues dimensionar bien
el servidor, ¿no? ¿Y países? Bueno, aquí hay otra cosa. Países extranjeros que muchas veces, estos ya buscan más dominios, es decir, porque empresas que están, por ejemplo, en Francia y dicen, no, es que yo quiero vender en Barcelona, ¿no? O yo quiero vender en España. Sabemos bien que los TLDs de los dominios hacen que el posicionamiento afecte. Por lo tanto, una empresa francesa que quiera posicionarse en google.es, normalmente ayuda muchísimo el tener un dominio .es y no un .fr, que sería Francia, ¿no? Posicionarse con un FR, aunque tengas la página en español, posicionarla en España acaba siendo complicado y difícil, ¿vale? Entonces, intentamos ofrecer los servicios de posicionamiento incluso con las IPs, porque una de las cosas que afecta muchísimo también al posicionamiento es la IP. Si tú tienes una IP americana, pero quieres posicionarte en España, difícilmente difícilmente lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, es muy importante tener la página web o el servidor o lo que toque en el país que realmente quieres posicionarte, ¿no? Esto es lo más normal que nos encontramos del día a día. ¿Te encuentras que las empresas hacen correctamente la revisión de su, vamos a decir, infraestructura de servidores a medida que van creciendo, o es algo que tienen abandonado normalmente? Depende. Mediana y grande empresas sí que tienen un equipo de IT y normalmente siempre hay cierta proactividad en leer cómo están, si les falta espacio, si no, si hay vulnerabilidades, si la versión del PHP es la que toca. Pero en pequeña y mediana empresa nos encontramos que a las empresas a lo mejor es 1, 2, 3 personas. Entonces, con 1, 2, 3 personas, lo mejor que hacen estas empresas es delegarlo a otras empresas como, por ejemplo, la vuestra, ¿no? Que puedan decir, oye, mira, pues yo me ocupo del tema de seguridad, yo me ocupo de ver si los plugins están actualizados o no, yo me ocupo de mantenerlo, de hacer los backups, y si hay algún tipo de problema, pues siempre puedo recuperarlo o siempre puedo... Nosotros nos encontramos incluso con gente que no sabe ni sus accesos. Ya, bueno, O sea, es el día a día habitual. Esto de nosotros nos dimos cuenta enseguida y, bueno, tú eres conociendo desde el portal. La gente tiene unas credenciales, entra en nuestro portal, allí lo tiene todo y luego ya es muy fácil de poder acceder a... Pero, claro, evidentemente esto de las credenciales es que, fíjate, es que tenemos passwords para todo. Sí. Si esto se convirtiera en unas llaves, teníamos unos llaveros que no podíamos ni llevarlos, parecíamos el sereno, ¿no? Y encima, por temas de seguridad, nos plantean siempre de tener una contraseña distinta para cada servicio. Entonces, claro, llega un momento Difícil. Que si no tienes un software, como por ejemplo el nuestro, nosotros tenemos un software que se llama pass.urtix.es, donde tú puedes tener tus webs, tus passwords para cada servicio y es muy fácil tenerlos allí almacenados con protección, encriptación, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son servicios que a veces va bien para este tipo de gente que es un poco más despistada, ¿no? No, es que yo entiendo, ¿no? Que para alguien que en su día a día que no está habituado a la tecnología, ¿no? Tener contraseñas para todo es muy difícil. Encima tienen que ser contraseñas complejas. Complejas, pero a veces que, fíjate, porque ahí, si vamos a analizar la ciberseguridad, fíjate que antes las contraseñas te decían 8 caracteres, ¿vale? Y allí valía todo. Ahora no, ahora te dicen que es mayúscula, que como mínimo un símbolo raro, pero ¿eso ayuda realmente? Eso no ayuda. Si haces números matemáticos, eso es más simple. Sí, por fuerza bruta es más simple de sacar una contraseña que tú sabes qué restricciones tienes que si no lo sabes. Ya. Por lo tanto, entiendo. Viéndolo al revés, ¿no? O sea, el otro prisma... Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, con la potencia de cálculo que tenemos hoy en día con las CPUs, las GPUs, tener un password de 8 caracteres tenga restricción o no tenga restricción, en unos minutos... Adiós. Sí. Bueno, ¿y qué recomiendas? Lo recomiendo más de 8, ¿vale? Porque solo un carácter más es un tema exponencial y te puede llevar meses para poder probar todas las contraseñas. Y depende mucho del servicio. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos servicios de que cuando tú pruebas 3 contraseñas y a la cuarta te equivocas, te bloquea por 5 minutos. Lo que hace es alargar mucho más el tiempo, por lo tanto ya nos vamos a que son 5 minutos y cuando la vuelves a meter mal, pues son 15 minutos hasta que te llega a bloquear hasta por un día o por meses, ¿no? Es decir, este señor están probando aquí y eso limita mucho. Pero hay servicios donde esto no ocurre y donde no hay limitaciones y por lo que sea, puedes intentar probar las combinaciones que tú quieres tan rápido como tú quieras. Eso es incorrecto. Entonces aquí hay que evaluarlo. Pero siempre un password de más de 8 caracteres. Vamos a ponernos en la piel de un CEO de una empresa, de una pyme.
que tecnológicamente no esté muy avanzada. ¿Qué señales de alarma tendría que tener para decir, el servidor que tengo no es del todo correcto, me está fallando? Obviamente hay uno que es la caída constante de las web, pero ¿qué más señales de alarmas podían tener? Nosotros esto nos hemos encontrado bastante gente que viene de justamente esta mala experiencia, ¿vale? Vamos a ser claros. El negocio del hosting, ¿en qué se basa? ¿Vale? ¿En qué se basa un negocio de hosting? Tienes una máquina, esa máquina tiene una capacidad y una máquina que tiene 50 dominios trabaja mucho más rápido que una que tiene 100 dominios. Entonces, ¿qué pasa? El precio de la máquina es la misma, por lo tanto lo que haces es dividir ese coste Los espacios. en más espacios o menos espacios. A más espacios pones, el servidor es más malo. Entonces, cuando alguien tiene una punta de tráfico, hace que las otras webs caigan, las vecinas que llamamos, ¿vale? Entonces, es muy importante saber dónde metes tu página web. Si la metes con 20 vecinos, si la metes con 100 vecinos o si la metes con 1000 vecinos, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando llegas a un momento donde la competitividad y el precio es tan importante, evidentemente lo único que miras es, hostia, ¿qué me cuesta esto, no? Es la respuesta habitual que nosotros nos encontramos. Pero eso no es solo lo que tienes que mirar. Tienes que mirar dónde van a poner esa página web. ¿Quién está a tu alrededor? Si son más gente, si son menos gente. Por lo tanto, esa conectividad la vas a compartir con más gente o con menos gente y eso va a hacer que tu página web cargue más rápido o cargue más lento. Y eso afecta directamente al posicionamiento. ¿Y esta transparencia está en las páginas de los hostings? No. ¿Y cómo lo pueden saber? Básicamente por el precio. Cuando te están ofreciendo un hosting, como nosotros también tenemos, 60 euros al año, 60 euros al año es un precio que en un año, 60 euros para tener una página web, un ordenador encendido todo el día y que dé servicio, eso acostumbran a ser páginas web que son hostings que tienen muchísimas páginas web pequeñas. Si la empresa es un poquito más lista, coge páginas web que no tengan mucho tráfico y las acumula, ¿no? Pero aquí hay de todo. Claro. Te ves empresas muy grandes, donde esto ni tan solo se lo miran, lo ponen todo allí y puedes encontrarte que tu vecino es una página web enorme que consume muchísimo tráfico y la tuya se cae cada pues sería error por parte de esta empresa enorme que consume tráfico también estar en un hosting compartido. Correcto. Así. Eso es muy problemático, porque imagínate hacer una compra, darle al clic y que aquello no va. Adiós. No va. Te coges y te vas. Sí, vas a otro, te vas a Amazon o te vas a otro sitio. No, primero es que ya te da mala sensación como comprador de decir, ¿dónde estoy metiendo mis datos? Exacto. O sea, normalmente cuando son empresas que se dedican a vender y su facturación depende mucho de la calidad del servidor, normalmente se hacen VPS o servidores dedicados única y exclusivamente para ellos. Eso significa que la máquina no la compartimos con nadie. Es su máquina, es como si hubieran cogido su ordenador, lo hubieran puesto en uno de nuestros racks y allí esa fuera única y exclusivamente para ella, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo para tiendas donde haya un alto volumen o mucho tráfico. En estos casos de servidores compartidos, si infectan la web de mi vecino, ¿me puede acabar afectando a mí? Normalmente no, ¿vale? Está compartimentado. Normalmente cada dominio tiene su espacio y su espacio tiene su ecosistema, ¿vale? Se han dado casos hace años, no ahora, donde no atacaban a la web, sino que lo que atacaban era al servicio que mantenía las webs, ¿vale? Entonces sí que había, se movían cosas, ¿no? Pero actualmente esto está muy controlado y te diría que, hostia, hace muchísimos años que no oigo nada similar. Aparte de que hay tecnologías muy buenas que han salido ahora, el Docker, por ejemplo, donde tú puedes coger, aislar absolutamente tu máquina y que de allí no se mueve absolutamente nada, ¿no? Eso se utiliza mucho pues, para el desarrollo de herramientas concretas, IaaS o servidores que tienen que hacer cosas muy puntuales, entonces lo que haces es aislarlo muy bien, aunque esté dentro de otra máquina mucho más grande. En tu caso, ¿tú qué crees? ¿Dónde empieza la seguridad más? Primero, ¿en la web o en los servidores? Los servidores normalmente ya tienen un nivel de seguridad bastante elevado, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace más vulnerable una página web? En primer lugar, y te lo voy a definir y lo vamos a hacer muy breve, solo en 3 posiciones. Primera posición, el humano, ¿vale? El humano. He visto tantas contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que espectacular. Sí, sigue siendo la contraseña más usada. Hay estadísticas que el 28% de las contraseñas son de este tipo, ¿vale? Es decir, que simplemente probando 15, como aquel que dice... Adiós. El humano es el eslabón más débil casi siempre, ¿no?
Y aquí entra el juego de la ingeniería social, ¿vale? La ingeniería social siempre ha sido uno de los problemas más graves. Te llama alguien, se hace pasar por no sé quién, y luego tú le das el password porque quieres que te solucione aquello, pero no es el tío que toca y por lo tanto te revienta la página web, ¿no? Ese sería número 1, humano. 2, tecnología. La tecnología, cuanto más usada esa tecnología que tú usas para hacer una web, más posibilidades tienes de que algún hacker invierta su tiempo para no reventar un par de webs, sino para reventar a escala. Muchas webs, ¿no? Y probar, ¿no? Entonces aquí sí que entra un factor muy importante, que es tener la página web muy bien actualizada. ¿Qué significa actualización? Hay varios CMS o gestores de contenido, el más conocido es WordPress. WordPress hay que actualizarlo sí o sí constantemente. ¿Por qué? Porque aquí juega otra cosa que es muy importante. WordPress, muchos de los plugins que usan las páginas web de WordPress son hechos por programadores que lo hacen a horas de entretenimiento. Algunos son profesionales y te hacen pagar, pero te diría que la mitad o más de la mitad de los plugins que usamos en nuestros WordPress están hechos porque sí, porque alguien ha querido hacer esa utilidad. Igual lo dejan allí y no lo vuelven a tocar. No lo vuelven a tocar, no lo actualizan, entonces esto es un problema. Por lo tanto, dependiendo del CMS, hay que tener siempre las cosas actualizadas. Y luego hay un tema de plataforma, que si este CMS funciona bajo PHP, el PHP siempre a últimas versiones, siempre actualizado, intentar tenerlo todo como Dios manda, ¿vale? Ya no es aquel 60 euros al año, pongo un WordPress, sino que son los 60 euros al año, pero luego te tienes que, o alguien de tu plantilla actualiza y lo mantiene actualizado, porque una página web que no se actualiza durante un año es una página web seguramente... Claro, aquí hay un tema de educación al cliente y de educación versus la seguridad que es bastante nula todavía. La cultura de la seguridad Estamos en ello. se está poniendo, Sí. pero sí que es verdad que cuesta, ¿no? Porque cuando a alguien le dices que tienes que pagar por un mantenimiento, pues ya está hecho. Sí. Pero no está hecho. O sea, es que nos pensamos que una web es como una tarjeta de visita, que la imprimes y aquello ya no se toca. Y no es así. En algunos casos puede llegar a ser bastante así si lo haces en HTML, pero luego pierdes todas las funcionalidades del dinamismo que tiene una página web, ¿no? Si lo haces tan estática que nadie te la va a reventar, evidentemente no te la van a poder reventar. Pero la gracia de una página web es que puedas contestar, que tenga un chatbot, que tenga cosas, pues la gente use esos servicios y por tanto tiene que haber cierto dinamismo. No puede ser como una tarjeta de visita, tiene que ser algo dinámico. Y aquí es donde entra la posibilidad de que si no actualizas los plugins puedas tener un problema de seguridad importante. Este fin de semana salió una noticia, ¿no? Que 8 de cada 10 de los ciberataques que se están haciendo con IA, ¿no? Los famosos ataques vía email que se hacen de tienes que recuperar tu contraseña o tienes aquí la factura impagada. En nuestro sector, la gente que usa este tipo de trampa o ingeniería social, que le llamamos, nosotros lo llamamos lammers, ¿vale? Lammers es un lammer es aquel chaval que está en su casa, no tiene nada que hacer, por las tardes se aburre y coge un programa de ingeniería social con un poco de IA y que le haga los textos bien hechos, que le haga la simulación del banco como tal. Ese tipo de ataque para mí es de una baja estopa total. Es decir, para mí a nivel técnico no me aporta absolutamente nada. Que de vender estampitas siempre se han vendido. O el engaño de la estampita existe desde hace... Pero si lo hacen es que deben caer. Sí, porque hay gente que cae, porque hay gente mayor, porque hay gente que no sabe, hay gente que no es su ámbito natural. Por lo tanto, hay una pequeña proporción de gente que cae. Lo más interesante del hacking es el hacking que se da por vulnerabilidades, por los CVS, que dices, hostia, fulanito de tal ha encontrado esta vulnerabilidad de tal, y la explotan, ¿no? Aquí es donde ya nos encontramos con un perfil de hacker un poquito más avanzado y que eso sí que da miedo. Eso te empiezan a dar miedo. Los que explotan vulnerabilidades de plugin de WordPress siguen sin dar miedo. Los que explotan vulnerabilidades de PHP, de un sistema operativo, de un Eternal Blue, como nos pasó hace muy poco con el servicio de Samba de Windows, ¿no? Esos ya empiezan a hacer miedo, a dar miedo. Pero de esos hay poquísimos. Estos no nos tienen que asustar. Los que nos asustan mucho, pero ahí inciden poco, porque hay pocos. Ya. Los que nos asustan, que son los que tienen un ordenador en casa, se conectan a la red Tor para ocultar su IP y empiezan a lanzar ataques masivos a miles de webs a la vez, ¿no?
Si te dijera que o sea, yo recibo ataques en un servidor, cojamos el servidor que Sí. quieras, yo a lo mejor recibo 150 ataques cada segundo o cada poco. Cada segundo. Sí, es impresionante. Es O sea, es impresionante. ¿Qué pasa? Mi servidor se pasa el día cerrando accesos a esas IPs, porque tampoco puedes decir, hostia, se ha equivocado 3 veces, a la cuarta, vale, lo cierro, pero lo cierro por 5 minutos. Claro, Luego ves que cerrar porque... Luego ves que al cabo de 5 minutos vuelven a insistir y dices, hostias, pesados que son, ¿no? Pero eso al final dices, bueno, es el ataque típico de fuerza bruta, ¿no? ¿Te encuentras con empresas que llegan y no puedan operar? Sí, me he encontrado con empresas donde les han encriptado los datos. 2 empresas, no voy a decir los nombres, una muy importante, ¿vale? En el sector del gas, imagínate, ¿vale? Donde le han encriptado todos los datos y gracias a que estábamos en el inicio y gracias a que no estaban los ransomware tan evolucionados como están ahora, pudimos recuperar datos. Pero una empresa así no se puede permitir no tener copias de seguridad. O sea, todas las empresas... Pasa. ¿Que sí pasa? Con empresas grandes. Es impresionante. Porque claro, yo puedo llegar a entender que una empresa pequeñita, pues, Es impresionante. sea por lo que decíamos, ¿no? Por cultura de seguridad, porque son pequeños y van al día a día y no le dan la importancia, pero empresas grandes también. Si me dejas decirlo así, lo que te salva el culo ¿Sí? siempre, ¿vale? Es la copia de seguridad. Entonces, me encuentro empresas de que sí representa que hacen las copias de seguridad, pero nadie revisa, no saben si están actualizadas, si no, si las pueden recuperar. Y entonces el día de hora H te encuentras de que tienes que recuperar eso, hostia, si hacía 3 meses que no iba y nadie la había revisado. Entonces, ¿qué es lo peor? Pagas por las copias de seguridad y encima no las puedes las tienes. usar, ¿no? Dices, esto sí que... Y en tu caso, imagina, vamos a hacer el caso práctico de que empresa pyme, 15 trabajadores, 20 trabajadores, llegan y se encuentran todo encriptado. ¿Qué deberían hacer? Plegar, porque si no tienen copia de seguridad, no tienen los clientes, no tienen teléfonos, no pueden facturar, no pueden pasar recibos, no pueden entrar a los bancos, no pueden hacer absolutamente nada. La gran mayoría de ellos sufren unos cataclismas muy importantes y se ven lanzadas a, como mínimo, cerrar un mes, volver a reestructurar otra vez la empresa, volverla a montar desde cero y empezar. Eso es muy duro, ¿eh? ¿Y las fugas por dónde pueden venir? Los usuarios, normalmente. Los usuarios. Tienes 20 empleados y a alguien le envían un mail. A mí en mi empresa me pasa. A mí recibo emails de mi CFO que me dice, Alex, habría que pagar esto, y él no me lo ha enviado. ¿Me explico, no? Entonces, si no tienes el correo bien protegido, que aquí también hay mucha historia, hay muchos parámetros que cada vez se van añadiendo más a la lista para que un correo sea seguro, ¿no? De Kim, de Mark, SPFs, estos parámetros de los DNS que tú tienes en tu dominio, los tienes que tener perfectos, porque si no los tienes perfectos, alguien puede suplantar tu identidad. Y es muy fácil que yo te envíen en tu nombre mismo un correo a alguien de tu misma empresa. Y de cara a alguien, vamos a decir, de un perfil que no domine, porque seguramente las palabras que tú le has dicho ahora le pueden sonar a chino. Sí. Aparte de tener un buen asesor tecnológico. Hay que dejar en manos de quien sabe este tipo de factores. Pero no podemos simplemente delegarlo, sino que también tenemos que tener cierta conciencia de que esto existe y, por tanto, saber ordenar a quien delegas qué es lo que quieres. Yo no quiero que alguien se pueda pasar por mí. Yo quiero que tal. Entonces, esta empresa, si tiene un experto en esto, lo que va a hacer es va a delegar en ese experto para que deje su dominio y le deje su página web como Dios manda, ¿eh? El peligro siempre está. Y normalmente, en el 80% de los casos, el peligro está en las personas. Ese es el eslabón más débil. Si la IA ayuda a sofisticar o hacer más masivos los ataques, ¿también puede ayudar a defender de estos ataques? Sí, de hecho lo usamos. Es decir, la IA se está usando justamente para decir, hostias, mira, estoy leyendo esto en mis logs de mi servidor, tengo miles de información y miles de líneas, y me las tengo que leer como me las leía antes, tardaba 3 días, ahora se las envió la IA, me dice, mira, tendrías aquí hay un vector de ataque, aquí mira de esto, y revisa esto.
nos es muy útil. Nos es muy útil para acelerar ese proceso. Antes tardábamos mucho más en detectar los vectores de ataque. Antes, Alex, estábamos hablando, hemos tocado muy por encima temas de servidor, estábamos hablando un poco de IA. Volvemos un momento al tema de servidor porque ya que tú tienes distintos e-commerce, eres especialista, Sí. estabas hablando de que con los e-commerce se tendría que tener normalmente servidores más dedicados Sí. por un tema de tráfico, por un tema de volumen. En tu caso, que tienes distintos e-commerce, ¿qué es lo que los hace funcionar? ¿Funcionar a nivel de posicionamiento? Sí. Mira, básicamente hemos de tener una cosa muy clara. ¿Qué es lo que hace que una página web posicione o no? ¿Vale? Google es un adicto a la información. Es como un yonki, pero de la información. Pasa por tu página web un día, ¿vale? Tiene lo que se llama un presupuesto de tiempo para normalmente una serie de páginas web. Entonces a ti te va a dedicar 35 segundos. Y ahora me lo invento, 35 segundos. Esos 35 segundos va a mirar, ¿esta página web ha cambiado? Y va a decir, no ha cambiado. Bueno, pues entonces en vez de pasar mañana, pasaré la semana que viene, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Generas contenido nuevo y, ostras, no se indexa. Entonces, ese tiempo de 35 segundos, si tú lo usas en un buen servidor donde le da tiempo a leer 1000 páginas en 35 segundos, te indexará 1000 páginas. Si ese servidor es lento y solo le da tiempo a leer 20 páginas, solo te indexará 20. Por lo tanto, la curva de posicionamiento será mucho más rápida con un servidor mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ese presupuesto en segundos, porque es tiempo, piensa que Google no tiene infinidad de recursos, tiene que dedicarlos. Entonces dices, ostras, yo tengo X tiempo para leer esta página. Evidentemente, cuando luego lo va leyendo y dices, hostia, es que aquí hay mucho contenido, esos 35 segundos se van convirtiendo en 50, en un minuto, hasta que llega un momento donde el bot de Google, que es el que lee toda la información, casi vive dentro de tu página, ¿vale? Y eso es lo que ha de pasar. Entonces, si tú no tienes un buen servidor, te afecta directamente a los resultados de esa tienda. Porque no tienes esa velocidad para poder indexar el máximo de páginas posible. Y en el caso de posicionar en IA, en ChatGPT, en Gemini... Mira, esto ahora mismo está muy verde aún. Han salido los gurús, como siempre, que siempre. Tal, siempre sale la tal. Algo debe haber, pero yo no lo tengo claro. Es decir, yo aún no te puedo decir, mira, esto es cierto, ¿vale? Cómo posicionar. Yo creo que por el momento no hay una técnica para poder posicionar claramente una página web hay algo que es contenido, ¿no? Contenido. Si es relevante, saldrá. Si no es relevante, no saldrá. Pero eso de pensar ya las páginas solo para Google, lo que hacían antes los de SEO, ¿no? Sí. Ahora ya esto va perdiendo un poquito de intensidad, porque al final, si el contenido no es bueno, no te va a posicionar. Hay que pensar siempre en generar contenido que para alguien, no para una máquina, sino para una persona, lo lea y le pueda servir de... Y las reviews también. Sí, o sea, ayuda mucho. Sí, evidentemente, la interacción, sí. Que al final es donde intervienen los humanos, ¿no? Me lo leo, Google sabe perfectamente cuándo tiempo te tiras leyendo el artículo. Entonces, si ve que te estás 2 segundos, no te ha dado tiempo de leer todo el artículo, por lo tanto sabe que ese contenido seguramente no es muy bueno, ¿vale? Pero si ve que te quedas hasta el final, que lo lees, que has estado 20 segundos, que aquello te ha interesado, que tiras para atrás, que tiras para adelante, que lo vuelves a leer, que lo vuelves a repetir, eso es lo que finalmente hace que valoren. En un mundo tecnológico el factor humano sigue siendo muy importante y clave. Sigue siendo muy importante, sí. Mira, relacionado con lo que has hablado al principio, ¿no? Que también tienes RPs. Nosotros, una de las cosas que también muchas veces nos preguntan es en qué momento tenemos que introducir un RP en un e-commerce o qué factores se tienen que tener en cuenta para escoger un RP o otro. ¿Tú qué dirías? A ver, yo te puedo hablar por mi experiencia. El software que estamos comercializando, el AR6, es un software ERP pensado, te diría que en el 90% para e-commerce. ¿Por qué? Porque nace de una necesidad. Cuando yo vendía por internet, yo recibía un pedido
Y luego aquello se había procesar, se había de hacer una factura, tenía que actualizar el stock se había de rebajar, luego te la devolvían y se tenía que volver a subir, necesitabas saber los precios, actualizar los precios porque los cambiaban. Entonces, claro, operar directamente con una web, ya sea con un WooCommerce o ya sea es complicado. Entonces, tenías que operar con la página web y a la vez también tenías que operar con tu ERP para que también te gestionase las facturas, actualizar el stock y tal. Nuestra herramienta lo que ha hecho es simplificar todo esto, lo haces todo desde el ERP y cuando creas un artículo lo creas en el ERP y se crea automáticamente en la página web. Cuando se vende algo en un punto de venta o en una página web, porque puedes tener varias páginas web para vender las mismas cosas, se actualiza el stock también de Internet y eso facilita muchísimo la tarea de los envíos. Los envíos, por ejemplo, yo me encontraba al principio, hace 25 años cuando empecé, que tenía que coger la dirección del cliente y moverla primero a escribir, porque antes íbamos escribiendo los albaranes de Nacex, ¿no? Los de Segur, escribiendo, y allí se cometían Errores. Entonces, integrar esos datos del cliente directamente en la base de datos y al final el que se equivoca es el cliente. Y si lo envías al vecino, pues el que se habrá equivocado es ¿Tu problema? tu problema, sí, sí. Y nosotros nos sacamos responsabilidades de encima. La integración con las agencias. Es decir, el hecho de sacar una etiqueta, hoy en día cuando yo recibo el pedido por internet ya me sale la etiqueta de Nacex hecha. Pues ya sabe el peso, el volumen, lo sabe todo, por lo tanto ya lo pego. Es decir, que lo que hace un ERP en estos casos es facilitar muchísimo la gestión, sobre todo la logística interna de la empresa. Entonces, no es que tú te hagas una herramienta como tú quieres, sino que como eso ya está pensado, la empresa se adapta a ese sistema y funciona pues como todos, como estamos acostumbrados en Amazon, como que te envían un mail cuando está preparado, que te envían un mail cuando lo has recibido, que te envían un mail cuando el tracking está ya en marcha y tú puedes hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. Es decir, heredar esa experiencia de otras empresas muchas veces pasa por la incorporación de un ERP. Sí, ayuda, está claro, en el funcionamiento y sobre todo también evitar errores y evitar tiempo dedicado de personas. O sea, que al final es una de las cosas más importantes. ¿Pueden surgir también fugas de seguridad vía ERPs? Depende, si están en cloud, evidentemente puedes tenerlas. Lo que pasa es que los ERPs normalmente acostumbran a tener un nivel de seguridad bastante elevado. Bastante elevado. O sea, no te estás encontrando. No, porque normalmente está el pequeño negocio que con las medidas de seguridad simples ya tiene bastante, y hay otros que dicen, no, para mí es importantísimo meter una capa más de seguridad. Pues a lo mejor lo haces una VPN, a lo mejor haces una red privada solo para él. Es decir, que hay soluciones estándar y hay clientes que tienen una capacidad de proyectar cuáles son los peligros de su empresa en un futuro, y esos normalmente que tienen un equipo de IT, pues hacemos trabajos conjuntos para adaptarnos un poco a sus necesidades de seguridad. Alex, ¿te estás encontrando actualmente la evolución de la IA? Está claro que requiere de softwares más potentes y de hardwares más potentes. ¿Te encuentras problemas en el día a día? Está muy bien dimensionado. Yo, para meter una IA, ¿Sí? o para, por ejemplo, montar una base de datos vectorial, que ahora está muy de moda, ¿no? O una base de datos semántica, depende de cómo lo quieres decir, ¿no? Hay infraestructuras que están diseñadas para esto. Yo tengo máquinas para hacer esto, entonces son dedicadas. Encontrar el hardware para esto hoy en día, a no ser que quieras enviar un cohete a la luna, ¿vale? No, está claro. Son sencillas de encontrar y a unos precios, evidentemente son más caras que los otros, pero unos precios asequibles para según quién. Alex, tú estás en tu día a día vinculado con distintas empresas. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo se están estas empresas poniendo al día con la IA para mejorar sus procesos internos o para mejorar los procesos de datos que puedan tener? ¿Cómo lo están haciendo? Hay varios campos que se están empezando a implementar, sobre todo con software a medida, ¿de acuerdo? Pero te puedo explicar varios casos donde se está implementando y bastante fuerte. Por ejemplo, en una de mis empresas, diseños y tecnología, donde hacemos electrónica, ¿vale? Diseñamos PCBs, hacemos firmware para las electrónicas y vendemos estos equipos para medir con sensórica y para actuar
para hacer automatizaciones, ¿no? Todos estos equipos que nosotros diseñamos requieren de una documentación técnica muy amplia, ¿vale? Entonces, muchos de nuestros clientes no paran de llamarnos diciendo, ¿esto cómo funciona? El manual, no sé qué, lo explica aquí, tal cual. ¿Vale? Entonces, esa base de conocimiento que tenemos en Detail y que tenemos gente en nuestro servicio de SAT, este conocimiento estamos ya almacenándolo en lo que se llama RAG, RAG, ¿vale? Son bases de datos vectoriales. Normalmente nosotros usamos la tecnología Quadrant, ¿vale? Eso lo que te permite es que te permite almacenar PDFs, almacenar textos, almacenar imágenes, almacenar vídeos, almacenar conversaciones, almacenar Excels, ¿vale? Y eso lo que hace es coger el documento, es un proceso que se llama técnicamente embedded, que lo que hace es divide ese documento en varias partes. Luego defines un solapamiento, es decir, te coge una parte, pero la siguiente te solapa un poquito la anterior, y esto lo que hace es crear una base de datos semántica, es decir, palabra por palabra, la valora, la convierte en vectores, y con eso lo que puede hacer es entender lo que tú le estás dando, que esto es lo que hace más o menos una IA. La IA, ¿dónde interviene aquí? Interviene, ahora por ahora, podríamos no hacerlo, ¿no? Pero interviene para hacer los embeddeds, también interviene para la captación de la información y para la extracción de la información. Para la respuesta. Para la respuesta. Sí, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos nuestros PDFs de manuales, nuestros Excel, nuestras hojas, nuestros datos, lo volcamos todo en una base de datos y lo que le decimos a la IA es no te muevas del conocimiento que yo te doy, ¿vale? Y entonces no alucina, porque uno de los problemas de la IA que tenemos ahora es que la IA alucina, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa eso? Una vez tienes el conocimiento, tanto nos sirve para nuestro departamento comercial, para que un comercial cuando levante el teléfono, si alguien técnico le pregunta algo, le pueda contestar, como sirve también pues para clientes que quieren preguntar por un chatbot, clientes que quieren preguntar cualquier cosa técnica y donde no requiramos ya de tener una persona. Cuando evidentemente una consulta es súper técnica y necesita una persona, salta la persona. Salta la persona, ¿no? Está claro. Pero tenemos otros mecanismos 24 horas, 365, como puede ser un chatbot que está alimentado con el conocimiento que nosotros interno, por lo tanto es capaz de contestarle una pregunta técnica a cualquier persona. ¿Habéis calculado el tiempo? No. No lo ves. El beneficio no lo he calculado. Si quieres los costes, sí. Sé lo que vale. No es barato, pero son costes elevados. Pero yo creo que es una tecnología que nos va a llevar a un punto donde ahora no estamos. Es decir, cada vez que hay una pregunta, hay un teléfono o un correo electrónico y eso genera un tiempo interno que al final, si haces números al final del año, pues te va a salir muy a cuenta. Eso sería un nivel de implementación, ¿vale? Otro. Hay más niveles de implementaciones, pero básicamente, no olvidemos, el RAG es una de las soluciones que yo creo que se va a imponer mucho más en estos meses, estos años, ¿vale? Después, evidentemente, nosotros, esta empresa de hardware, ¿Sí? como tenemos una sensórica que nos lee temperatura, que nos lee humedad, que nos lee presión, ¿vale? Tenemos unos datos, generamos esos datos y esos datos conviene analizarlos, ¿de acuerdo? Hasta ahora, tú tenías un aparato que eres como un termostato y dices, mira, cuando está por encima de 25 me cierras la calefacción. Cuando está por debajo de tal, haces esto o haces lo otro, ¿no? Pero esos datos también son capaces de darnos pautas de comportamiento de nuestras máquinas y, por lo tanto, nos vamos ya al mantenimiento predictivo, ¿vale? Entonces, si tú tienes una serie de datos enorme que te está generando esa máquina de temperatura, de humedad, de tal, lo que podemos hacer es coger esos datos y empezar a ver si hay desviaciones, si no hay desviaciones, y eso la inteligencia artificial es muy buena a la hora de decir o de prever qué es lo que puede llegar a pasar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es otra aplicación. Otra aplicación. Has hablado de algo muy interesante en la primera aplicación, que es darle el límite en el marco. Sí, correcto. ¿Puede ser uno de los retos para empresas de darle estos límites? Es el reto, porque si tú alimentas mal a tu base de datos, los resultados que te darán serán malos. Para eso hay un factor técnico importante, por si hay algún técnico que nos escucha,
que son los metadatos. Es importante que cuando alimentas esos datos dentro de la base de datos de vectorial, pongas unos metadatos para que en un momento dado puedas detectar si hay un error, ir a buscar ese dato, extraerlo para que el bot siga manteniéndose dentro de los límites de que los tú límites marcas, los parámetros. En tu caso, estás, sobre todo en la segunda, igual es más difícil de replicar porque son datos predictivos de algo más concreto, pero en la primera, ¿tú crees que es muy replicable a muchos sectores? Esto, o sea, igual que hoy en día vosotros instaláis bots para comunicar por Telegram, esto va a ser un estándar en nada. En nada. Piensa que no tienes que montar una infraestructura de estas para cada empresa, porque te permite, hay un parámetro dentro de las bases de datos que puedes decirle, mira, de este tema sé esto, de este tema sé esto, y que no se mezclen, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes tener una infraestructura de un RAG y dentro de esa infraestructura poder tener varios conocimientos y aplicarlos cada uno a una empresa diferente y que ese chatbot o ese conocimiento aplique a esa parte de tu base de datos teniendo tú una sola infraestructura. Y ahora vamos a poner el caso, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando, que es el mismo caso que te decía, ¿no? Alguien que no sea excesivamente tecnológico, ¿cómo puede diferenciar a un buen profesional que domine de lo que tú antes has dicho, ¿no? Profesionales que van saliendo que no son buenos. O sea, yo tengo el caso de una persona que le dijeron, no, te voy a montar el departamento comercial todo en IA y que, bueno, vas a conseguir agendar tantas visitas. A día de hoy no está nada implementado y ha pasado ya 8 o 10 meses y no solo esto, sino que ha sido una pérdida de dinero, de tiempo espectacular, probablemente por no haber cogido a un buen profesional, ¿no? ¿Qué le dirías a esta persona que pueda estar escuchando? Es decir, ¿cómo puede diferenciar a un buen profesional a un profesional? Porque al final, vamos a decir, los palabras, Sí. todo el mundo los puede decir. Sí. ¿Cómo lo diferencia? Básicamente es, o al menos lo que yo uso, y que no es 100% fiable, pero es, ¿y tú de dónde vienes y tú qué has hecho? ¿No? Un poco, dame tu mejor caso de éxito o dame un par o tres de casos de éxito, vamos a analizarlos, los compruebas. Es como que contrata a una persona y pide referencias. Oye, este tío es bueno, este tío te ha ido bien, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Y pese a así y todo así, piensa muchas veces que los técnicos se enfrentan a retos que creen que pueden solucionarlos, pero hasta que no se ponen allí no saben si los pueden solucionar o no. Es decir, que también hay que son buenos y algo les ha salido mal y hay de todo, ¿vale? Y hay vendehumos, pero piensa una cosa, que nosotros estamos muy relacionados con el mundo del marketing, ¿vale? Sí, el marketing El marketing está visto por muchísima gente como que vendemos humo, ¿no? Para muchísimas, sí. Cuando hay datos. Cuando hay datos. Y se pueden evaluar. Entonces, exigir un poco la evaluación de esos datos, exigir esos resultados, montar tus propias KPIs y decir, mira, yo seguiré con vosotros si consigo esto. Tú lo ves bien, si la empresa firma, tenéis un objetivo común y hay que conseguirlo. Si lo consigues, para adelante. Si no lo consigues, ¿Crees que es básico entender muy bien el negocio de la persona? Entonces también, ¿no? Es clave. Es que yo también creo que esto es una de las claves para diferenciar a un buen profesional a uno que no, es la inmersión en el negocio vamos a decir, del cliente, ¿no? Porque al final, si no entiendes los procesos. Todo antes, cuando hablábamos también del RP, también creo que es básico la inmersión esta en el tipo de negocio del cliente para entenderlo todo. Es que si no sabes si no te pones en la piel del cliente, ¿qué estás haciendo? Hay que ser empático. Entonces tú tienes que ponerte los pies del cliente y decir, a ver, esta es tu problemática y esta va a ser tu problemática. Yo ya me avanzo e intento solucionarte esto. A mí me ha pasado muchas veces que yo he ido a visitar a un cliente para venderle el ERP, le he dicho, vea, te lo voy a montar. Y cuando me explica lo que es su empresa, digo, esta herramienta no te sirve. Es mucho mejor esto. Correcto. Que no me dé la herramienta, que te pague, que no sé qué, y luego que todo sea mala experiencia. Mala experiencia, pero para él y para mí, porque me hará perder el tiempo y al final lo que es vas a perder más el tiempo tú porque... Y esto no lo esto de tal.
Y ¿Ves? no te va a pagar un desarrollo aparte. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, un poco se trata de esto, ¿no? De entender muy bien las necesidades del cliente. Tenemos la suerte de que yo al tener 6 empresas más y todas de distinto, de pinturas, de textiles, de juguetes, puedo más o menos entender mucho mejor qué es lo que están haciendo las otras. Ujú. Pero eso sí cae en manos de alguien sin escrúpulos y sin experiencia y sin... Ostras, pues entonces hace que eso se dificulte más y que la integración, cuando tenía que ser muy sencilla, pues dure años en integrar un ERP, ¿no? Ya que has citado, cuéntanos un poco sobre las otras empresas que tienes y qué estás haciendo. Esto es, bueno, piensa que yo he ido evolucionando, ¿vale? Pero yo vengo del mundo textil. Yo he estudiado ingeniería textil, ¿vale? Entonces yo me dedicaba a tintar y a acabar. Y mi mujer es óptica. Entonces, ¿Cómo llegas a la tecnología? Pues claro, sí, yo empecé a programar a los 7 años, ¿vale? Entonces yo empecé con un ZX81 a programar en BASIC y siempre ha sido mi pasión. Pero mi pasión o mi hobby no era lo que me daba sustento, me explico, ¿no? Entonces por eso entré al textil. Mi mujer era óptica y salió el primer negocio que era de gamuzas de la óptica y primero salió como una tontería, ¿no? Y ahora estamos haciendo muchísimas gamuzas de microfibra pues para las ópticas, para las casas, etcétera, ¿no? Y todo ahí saliendo un poco así. Luego, uno de mis hobbies fue el Scavestric, y luego me monté una empresa de radiocontrol, hicimos piezas de radiocontrol para competición, porque competíamos, porque yo fui campeón de España y tal, de slot y tal igual. Y así fue. Y al final las empresas, en mi caso, crecen porque muchas veces es un hobby que se convierte, o es una pasión que se convierte en un negocio, ¿no? Y eso es cuando yo creo que las empresas tienen un futuro mejor, ¿no? Porque cuando tú montas una empresa solo para ganar dinero, pues bueno, está bien, pero, y es una manera, ¿no? Pero el que está dentro, el que la funda, el que tiene la ilusión, el que pone las ganas, eso da un valor añadido muy importante, ¿no? Y así he ido haciendo. Otra de las empresas que monté es Plastidip, que es una pintura que tú tiras la pintura en spray y luego la puedes retirar porque se convierte en goma, ¿vale? Entonces sirve para aislar eléctricamente. Un poco nació porque del mundo del radiocontrol con las baterías, pues nosotros usábamos cinta aislante o usábamos la funda retráctil, ¿no? Entonces nos encontramos, hostia, un día en Estados Unidos, en uno de los míos viajes, hostia, ¿pero esto qué es? Cogías el cable, lo sumergías, lo sacabas y se ha convertido en una funda retráctil, ¿no? Perfecto. Entonces ya vino el mundo de la electrónica. Yo ya estaba un poquito con la nariz en el mundo de la electrónica y también se usa para tropicalizar electrónicas. En diseños de tecnología también usamos esto. Es decir, que lo vamos vinculando todo. Todo ha sido de cosas que te han ido saliendo, que has ido desarrollando, que algunas has hecho negocio, Sí, sí. y de la raíz de tu pasión. De mi pasión, básicamente. Mi Pues, pasión la informática desde pequeño me ha encantado programar. Sigo programando y cuando me jubile, yo le he dicho a mi mujer, yo lo que voy a hacer es dedicarme a programar. A programar. No, a lo mejor no para nada, pero sí de forma a lo mejor incluso altruista, ¿eh? De hecho, ya tengo algún proyecto altruista donde mi primer programa de facturación, que se llamaba TPV Linux, ¿Mm? estaba hecho en Gambas para Linux y lo daba al código fuente, ¿lo explico, no? O sea, te estás encontrando también que tus propias empresas te generan retos tecnológicos Claro. que te ayudan a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, lo has dicho con el RP. ¿Cuál visualizas que es el siguiente reto que tienes con alguna empresa? Diseños de tecnología para mí va a tener... es una empresa que está muy introducida en el mundo industrial. El mundo industrial me llama mucho la atención, no solo por la capacidad de generar PCBs y de generar electrónica en función de las necesidades del cliente, porque a mí viene un cliente y me dice, necesito una electrónica que haga esto, ¿no? Y yo tengo mis ingenieros, le diseñan, le hacemos, le fabricamos y se lo vendemos, ¿no? Sino también a nivel industrial, porque piensa en una cosa, la cantidad de datos que se van a generar en la industria no tiene nada que ver con lo que se generaba. Y nosotros tenemos las dos patas, la parte de los servidores, la parte del software, que somos capaces de, mediante protocolos MQTT, IoT, hacer el software, ponerlos en pantalla, la tecnología también del hardware. Por lo tanto, tenemos yo creo que mi camino en los próximos años, en los pocos ya que me quedan laborales, porque tengo 55, entonces... Pero vas a seguir programando. Sí, eso seguro, eso seguro. Te queda mucho. Pero yo voy a ir por esa línea, seguramente, para juntar las dos disciplinas, un poco la de hardware y la de software, y hacer algo
que realmente puedas ser útil a la industria. Dices algo muy interesante, ¿no? Que la cantidad de datos que se va a procesar en la industria puede ser Bestial. una bestialidad. Bestialidad. Aquí hay un reto a nivel de empresa muy grande, ¿no? O sea, también nos podemos encontrar que empresas más pequeñitas puedan avanzar por la izquierda a otras empresas que a nivel tecnológico no se pongan al día. Piensa en una cosa, que nosotros trabajamos con muchas empresas que vemos que muchas no han hecho el relevo generacional, ¿vale? A veces el relevo generacional no se puede dar porque a lo mejor no tienes hijos, o a lo mejor tu hijo es abogado y no se ha dedicado a la industria. O ¿no? simplemente no se quiere dar. O no se quiere, ¿no? O no lo quieren, ¿no? Entonces, lo que sí que recomendamos es hacer ese paso. Porque digitalizar, que mucha gente se llena la boca de la palabra digitalización, vamos a digitalizar la empresa y tal y cual, ¿no? Digitalizar, perdona, y aunque me dedique a esto, no es hacer una página web como hace el Estado y te dice, venga, te doy esta subvención para que hagas una página web. Esto vamos a pasar palabra del... Es que es increíble. Del kit digital, Sí, porque no... pasamos palabra. Pasamos, pues sí, pasamos, porque es que peor no lo pueden haber hecho, ¿no? No solo es hacer una página web, que sí que es necesaria, es muy necesaria para tener tu cara visible, pero esto no es digitalizar. Digitalizar es entrar en una empresa, entrar en cómo haces las facturas, cómo cómo pasas las remesas, cómo envías los mails al cliente, cómo redactas, si es un tono amable, si no es un tono amable. O sea, todo esto forma parte de digitalizar. Es decir, sacar un poco el papel, sacar un poco el boli y empezar a usar los ordenadores. ¿Para qué? Para potenciar la productividad. Europa, si no aumenta su productividad, se va a la mierda. Por lo tanto, hay que digitalizar, hay que hacer esa conversión, y eso no es simplemente, y perdona, no es que sea simple, pero no es una página web o una tarjeta de visita o un bloque de notas. Es que esto, vamos a decir, ya debería de estar hecho. Ya debería de estar hecho. O sea, ya estamos hablando de que si un 1% o menos, que es una página web, no lo tienes, tienes un problema muy grave. Yo cuando veo una empresa que se llama, su correo electrónico es manolo@gmail, adiós. Adiós. Que dices, bueno, ¿qué me encontraré dentro? No, ya la sensación de que eso es que no funcionará algo, ya la tienes. Ya la tienes, porque eso significa que si ni tan solo se ha preocupado de la imagen que da a sus clientes por no tener un dominio que vale 25 euros al año, ostras, es que seguramente tampoco tiene tarjeta de visita, y entonces es que el marketing no le importa, y si no te importa el marketing, no te importa la imagen que das, y si no te importa la imagen que das, no vas a tener clientes nuevos, y es que es una rueda, ¿no? Hay que digitalizarse, hay que ponerse al día, y hay que usar las cosas que ofrece la digitalización para decir, mira, esto lo cojo, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, ¿no? El mundo de las redes no es óptimo a lo mejor para todo el mundo. Hay negocios que las redes funcionan muy bien. La ropa, los zapatos, el no sé qué. E-commerce, sí, está claro. Esto funciona muy bien. Pero a lo mejor para otro tipo de... Un planchista a lo mejor no tanto, ¿no? Es que lo que no se puede decir es que digitalizar es lo que es el kit digital, ¿no? Que al final era web, SEO, redes, un programa de RP... y un antivirus de seguridad, ¿no? Otra cosa es... También, si hablamos de ciberseguridad, son palabras mayores, y es lo que te dices, no podemos quedarnos en un antivirus porque es que... se han quedado en un antivirus. Bueno, y en SEO se han quedado en... Hazme SEO con 2.000 euros, quiero todo el SEO del mundo y posicionamiento, y estaban hablando únicamente de directorios. O sea, cuando una norma está hecha por un... burócrata. Pero no querías pasar palabra. Sí, es verdad. Me pasa que es bastante... A mí me entiende. Es indignante. Sí, es indignante. Sí. Pero bueno, pasamos palabra. Sí. Pero lo que te decía, ¿no? O sea, es un buen momento para alguien que realmente quiera dar un paso adelante en su empresa. O sea, es una oportunidad, ¿no? La digitalización les da una oportunidad muy grande. Hay que ponerse en manos de gente que sepa transformar una empresa, que sepa llevar a una empresa, y no fiarse tanto de los doctores, que saben, ¿vale? Los doctores saben, pero no han tenido ninguna empresa nunca. Y muchas veces hace falta
las dos posiciones. Por eso en la mayoría de universidades la mitad de los profesores son doctores y la otra mitad son gente que está en un... Que está en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es aglutinar un buen conocimiento para poder hacer cambios, ¿vale? Alex, tú que estás dentro del sector a tope, ¿te vas encontrando gente formada que pueda dar este relevo dentro de las empresas? Mi visión es sesgada, ¿vale? También te soy sincero. ¿Por qué? Yo cuando tuve 40 años me fui Hace 15. me fui a estudiar la carrera de marketing digital, Sí. porque hacía muchos años que lo hacía y dije, ostras, ahora existe una carrera, pues tengo que hacerla, ¿no? Y me fui a estudiar la carrera y me fui a la UNCED. En la UNCED, en Matadepera, al lado de Tarrasa, existe una universidad donde tienen unos cursos muy buenos tanto de ADE como de marketing digital. Allí pude conocer a profesores, a alumnos y a gente joven, ¿vale? Porque en aquel momento yo tenía 40 y ellos tenían a lo mejor 20 y pico, ¿no? Y quieras o no, me ayudó muchísimo a entender qué es lo que está viniendo, a conocer gente nueva y a ver que hay mucha gente que está capacitada para hacerlo, ¿vale? Evidentemente, si coges un chaval salido de la universidad, pues tendrá menos conocimientos que si uno que hace 15 años, que se obvio. Exacto, ¿no? Entonces, has de saber qué contratas, ¿no? Pero yo creo que de profesionales que saben lo que hacen, existen, están y salen de las universidades, básicamente, ¿eh? Hay que motivarles para que también vengan, porque algunos tienen motivaciones cuando estudias una carrera, luego quieres hacer un máster y quieres tener un estatus, ¿no? Entonces, bueno, hay que saberles cómo hacerlo. Alex, nosotros en nuestro día a día nos encontramos con muchos clientes, ¿cómo te diría? Que no saben bien lo que quieren. O sea, es decir, el caso de e-commerce. Quiero una tienda online, ya, pero ¿cómo vas a vender? ¿Qué vas a hacer? De hecho, es más, vamos a decir, es más caro el después de la tienda online que no el propio desarrollo de la tienda online. En tu caso, te encuentras con clientes que no saben que quieren hacer algo con IA, pero no saben bien el qué, o qué coste puede tener, o si les va a ser realmente óptimo, incluso vendible a sus clientes o para mejorar sus procesos internos. Claro, es un proceso también normal, ¿vale? Cuando nace una nueva tecnología como la IA, genera interés en muchos sectores y en mucha gente, ¿no? Y dice, hostia, esto tiene que molar, esto dicen que es la leche, esto dicen que va a revolucionar, ¿no? ¿Qué hago yo con esto, no? Entonces esas ganas de implementar y de evolucionar ya es un gran paso, porque hay gente que ha salido la IA y aún ni se ha enterado qué hace. Mira, pues esto que has dicho nunca lo había pensado así yo. Y entonces dices, ostras, hay gente que ya dices, ya es un buen paso, ¿no? Entonces, identificar a esta persona que ya tenga esa motivación para hacer algo es muy bueno. Ahora bien, hay que ordenarle las ideas, porque muchas veces esa persona lo único que le pasa es que sabe que quiere usar eso, pero no sabe la dimensión que tiene, porque le falta una cultura a lo mejor de que no está al día de 100% de esa tecnología, y nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar un poco cuáles son los límites. Entonces, aquí la situación es clara. Depende de lo que te venga pidiendo el cliente. Muchas veces le tienes que decir, mira, es que esto no lo tienes entendido bien, o esto no se puede hacer, o esto se hace así, esto se hace así. Y luego un poco en función de tu discurso, el cliente, que no es para nada es tonto, porque al final dice, ya le ha movido algo a pensar en que tiene que usar eso, lo que haces es educarlo y decirle, mira, pues te puedes beneficiar aquí. Luego, en función de lo que tú le planteas, él hará un cálculo muy rápido de empresario y dirá, ¿y todo esto qué vale? ¿Vale? ¿Y qué beneficios tengo yo? Entonces, yo no voy tan solo al coste, que el coste podemos decir precios de coste, pero da igual. Y lo importante es qué gano. Aquí es lo importante. ¿Qué gano? Y eso sí que él lo puede cuantificar muy fácilmente, por decir de una manera. Si yo esta persona que ahora dedica 8 horas a coger el teléfono, la tengo 4 horas cogiendo el teléfono y 4 horas haciendo otra tarea, que también lleva valor añadido, pues mucho mejor. Lo importante es la productividad y el valor añadido que añadimos. Es decir, la IA te puede servir muy bien para según qué tareas que tienen un valor añadido relativamente bajo, pero que gastan horas de persona, que al final esa persona puede dedicarse a hacer otras cosas con mucho más beneficio. Está claro que es una visión a medio largo plazo, ¿no? A nivel de numérico, vamos a decir, tendrías que mirar a medio largo plazo. ¿Te encuentras con soluciones
hacia el cliente o soluciones internas para mejorar procesos internos? Mucha gente lo que quiere es soluciones internas. Pero también piensan que la IA es la varita mágica y, a ver, ahí tiene sus limitaciones, lo explico, ¿no? No puedo inventarme 3 lugares de trabajo con una IA, pero podemos hacer cosas que sí que hagan que haya una serie de horas que esas personas se dediquen a hacer cosas de más valor añadido. Y aquí está el secreto. Evidentemente, en función de lo que quieras, tiene unos costes. Más cosas quieres que hagan, pues más precio. Pero también hemos de ser muy claros. Es como todo. Antes una máquina de fotografiar valía el sueldo de una persona durante unos cuantos meses, ¿no? Y una impresora también valía, y ahora casi te la regalan con un bote de galletas, ¿no? Y entonces yo creo que esta tecnología se irá abaratando, se irá poniendo al límite, y una de las responsabilidades que nosotros tenemos como empresas tecnológicas es poner esa tecnología lo más clara y lo más barata y lo más asequible posible a nuestros clientes. Democratizarla. Vale. También a más profesionales que Pero se para vayan. eso hace falta volumen, porque si no tengo volumen no puedo hacerlo. Me pasa como los hostings. Yo no puedo coger una infraestructura de IA chula, pagarla yo cada mes para tener 2 clientes que quieran esto. Entonces, a medida que la gente vaya teniendo interés, vaya viendo que esto le puede solucionar y que esto le va a reportar unos beneficios, ¿yo qué voy a hacer? Pues esa plataforma o esa infraestructura que yo tengo la voy a volver a dividir en otras partes más pequeñas para que sea rentable, para que sea asequible y para que al final la gente entienda de que, bueno, pues es un coste más, pero que este coste, pero me lo suple por esto y aún saco un beneficio y soy más rendible, ¿no? Para ir cerrando, hemos estado hablando de muchos temas, ¿no? Hemos tocado temas de servidores, hemos tocado temas de seguridad, de IA. ¿Qué recomendarías? O sea, y nos vamos a alargar, en el cierre, pero sí que me gustaría, de alguna manera, intentar resumir a nivel seguridad y a nivel servidores y a nivel de IA, ¿qué le dirías a una pyme que no esté al día? Está claro, ponte al día y se acaba, ¿no? Pero a nivel resumen, por puntos, ¿qué puntos deberías seguir primero como un checklist? Bien, lo primero es no improvisar. No improvisar. Es decir, no porque te den una ayuda, hagas esto o hagas lo otro. Tienes que tenerlo en tu hoja de ruta. Es decir, lo primero es crear una hoja de ruta de tu empresa, tener muy claro cuáles son tus valores, cuáles son tus servicios y sobre todo una cosa clave. Clave. ¿En qué te diferencias de la competencia? ¿Por qué? Porque una vez tengas claro estos puntos, es muy fácil coger a alguien especialista de marketing, como puede ser tú o lo que sea, y te diga, mira, estos son mis puntos fuertes, este es mi objetivo, yo quiero conseguir esto, y quiero que potencies esto. Y entonces, el receptor de esa información tiene muy claro cuáles van a ser los canales a usar, le va a poder recomendar. Otra cosa es interiorizarlo. Si la empresa ya tiene un volumen un poquito más grande y puede tener una persona dedicada a esto, pues fantástico, ¿no? Pero siempre sin improvisación, teniendo una hoja de ruta, escribiendo exactamente cuáles son tus objetivos y si los puedes materializar con unas KPIs. Una KPI, para el que no sepa lo que es un valor objetivo, mesurable. Decir, pues mira, quiero esta facturación, conseguibles, ¿eh? No vale, Sí. no vale facturar 100.000 euros y decir, quiero conseguir 3 millones, ¿vale? Es decir, algo que sea realizable y con eso es muy fácil, porque en función de lo que pongas en ese papel te van a salir las necesidades y esas necesidades tienen unos costes y esos costes has de saber en tu empresa en cuánto tiempo lo vas a poder hacer y en cuánto tiempo lo vas a poder amortizar. Ponerte en manos de un buen profesional que entienda exactamente qué es lo que quieres hacer y que él tengas un feedback con él constante, como si fuera casi un integrante o un asalariado de tu empresa. Bueno, has hablado de algo interesante que es ponerte en manos, y yo añadiría dejarle hacer. Sí, también. Porque también, no sé si tú te encuentras, pero muchas empresas que no dejan hacer. Sí. Y con los KPIs sí que es básico. Tener KPIs medibles que sean datos que nos den si la orientación es buena a lo que estamos haciendo, es básico para poder ir midiendo todo. Sí. Es que si no, siempre funcionamos así los humanos. Es decir, das un golpe y miras qué pasa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Haces una acción y necesitas evaluar
cómo te ha ido, pero no de una forma subjetiva. "Oh, yo creo que me está yendo bien". No, el yo creo no. No vale, no vale. No vale. No vale. No vale. Hay que mesurarlo, hay que medirlo. Bueno, y aparte, en un mundo que tú has dicho, ¿no? El reto de la industria, procesar todos los datos. Tenemos más datos que nunca. Ir a donde bufa el vent, ¿no? Es lo Es peor, extraño, ¿no? es absurdo. Es extraño. Del mundo de los datos, ¿no? Es absurdo ir por dónde va. Muy bien. Alex, ¿qué quieres añadir a la conversación? Nada, he estado muy a gusto aquí, que si esto sirve de algo a alguien o cree que nosotros le podemos ayudar, ya sea a través vuestro o ya sea porque al final sois nuestros partners en muchos temas y hacemos colaboraciones muy, muy chulas, y que, ostras, Mira, está funcionando muy bien. una de las cosas que nosotros estamos muy contentos de estar colaborando contigo es el factor humano, ¿no? Que es lo que hablábamos. O sea, hay personas detrás que dan respuesta. Sí, sí. Y esto, en un mundo digital, Mm. el factor humano es cada vez más importante y es donde nos vamos a diferenciar, ¿no? Creo que todas las empresas, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros valoramos más de estar como Pero partners. te contaré una anécdota empresarial. Me vino un nuevo gestor de un banco, no diré el banco que es, pero me vino a explicarme lo bueno que era el banco. Porque el banco es así, porque el banco es igual, es grande, porque el banco... Y yo al final le dejé hablar 3 cuartos de hora y dije, es que a mí lo que no me importa es el banco. A mí me importa si tú me vas a coger el teléfono o no me vas a coger el teléfono. Sí, cuando tengo un problema. Si me vas a responder tú o me va a salir una máquina de estas de Pulse, el 1, el 9, el 7 y el 3. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es un banco? Un banco es el gestor, tu gestor. ¿Quién te gestiona? Este señor. ¿Es bueno o no? A lo mejor la empresa es buena, pero el gestor no. Pues cambia el gestor, pero sigues trabajando con esa empresa. ¿Sí? Pero el gestor lo es todo. No es muchas veces decir lo bien que trabaja tu empresa, sino que ese gestor, que esa persona que tú tienes delante, te responda cuando tiene que responder y cuando no sepa qué responderte, porque a veces pasa, porque te vienen con problemas muy grandes y dices, ostras, esto como... Sí, no pasa nada. Y te diga, oye, pues no llego o no Sí. tal. La sinceridad. Vamos a buscar otra persona o vamos a buscar otro equipo o vamos a buscar lo que sea, ¿no? Eso es un gestor. Es que la sinceridad es básica. O sea, si tú no sabes, no puedes dar respuesta, ¿no? Si con el programa que estás haciendo en Detail, ¿no? Que es para que un comercial pueda dar respuesta. Si en ese momento no lo encuentra, oye, stop, no lo sé, te vuelvo la llamada en X tiempo, claro, si tiene que decir, tampoco no vale decir te vuelvo la llamada y ya se verá, ¿no? Pero está claro. Eso es lo que es lo ideal. Las personas, el trato con las personas es esto. Y esto lo tengo muy claro porque al final las empresas somos las personas. 100%. Si alguno de estos clientes o esta gente que ve el podcast tiene alguna necesidad concreta para poder, oye, Alex, que nos consulte, que nos haga trabajar, que nos diga cuál es su objetivo, que se deje aconsejar y a partir de aquí empecemos a trabajar. Pero digitalizar es sí o sí. Sí o sí, correcto. En la descripción del podcast vamos a poner todos los datos de las empresas de Alex y bueno, a través de esos contactos podéis hablar con Alex, contactarlo y seguir. Sin duda. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Alex. Vosotros ha sido un placer poder colaborar con vosotros, con Bilax y a ver cómo sale todo esto. Bien. Bien, y medible. Y medible, ¿no? Muy bien, esto es bueno. Hasta otra, gracias.